Ok, en esta ocasión quiero hablar acerca de lo que es el sistema de enfriamiento del motor. Ya en el canal tengo videos por separado de cada uno de los diferentes componentes del sistema, pero en este video en particular quiero dar una visión en general de cómo funciona el sistema, de cuál es el ciclo que tiene el refrigerante a través del sistema y de cuál es la función que van cumpliendo cada uno de los componentes. Entonces todo va a comenzar aquí en lo que es el área del bloque del motor. Aquí en el bloque del motor vamos a tener refrigerante, el cual va a estar en unos pasajes que van a estar aquí alrededor de los cilindros y también en algunas áreas de lo que es la cabeza del motor. Entonces estos pasajes van a ser conocidos como camisa de los cilindros. Entonces cuando nosotros arrancamos el auto, empieza a funcionar el motor y se empieza a generar calor justamente aquí en el motor. Entonces ese calor va a empezar a ser absorbido por el refrigerante e inicialmente el refrigerante que está aquí en esta área tiene que permanecer aquí para que el motor alcance lo más pronto posible la temperatura normal de funcionamiento. Y lo que va a evitar que el refrigerante salga de esta área inicialmente va a ser lo que es el termostato. El termostato no es otra cosa que una válvula mecánica, la cual va a empezar a abrir y cerrar en función de la temperatura. Esta válvula mecánica, que es el termostato, va a ser normalmente cerrada. Entonces, a bajas temperaturas el termostato va a estar cerrado. Y precisamente el termostato es el que va a evitar que inicialmente el refrigerante que está aquí empiece a fluir a través del sistema. Entonces, cuando el motor empiece a llegar a su temperatura normal de funcionamiento, el refrigerante va a empezar a llegar a una temperatura aproximada de los 90 grados centígrados, 180 grados Fahrenheit. Entonces, cuando el refrigerante en esta área va llegando a esa temperatura, el termostato va a empezar a abrir. Cuando se va acercando a esa temperatura, empieza a abrir el termostato y empieza a permitir que el refrigerante caliente de aquí empiece a salir y estaría llegando precisamente a lo que es esta manguera, que es la manguera superior del radiador, y llegaría precisamente hacia lo que es el radiador. Entonces, cuando el refrigerante caliente llega aquí a la parte superior del radiador, va a ingresar al radiador y va a pasar por los tubos ventilados que tiene el radiador y el refrigerante va a empezar a perder temperatura. De esa manera va a salir el refrigerante a través de la manguera inferior del radiador a una menor temperatura de la que entró acá en la manguera superior. Entonces, si lo viéramos aquí justamente está la manguera superior del radiador, por aquí entraría el refrigerante caliente, pasaría por todo el radiador y ya saldría por aquí por abajo por la manguera inferior del radiador y llegaría justamente hacia lo que es la bomba de agua y de la bomba de agua entraría otra vez hacia lo que es el área del bloque del motor. De esa manera completaría el ciclo. La bomba de agua es la que se va a encargar de hacer circular el refrigerante a través de todo el sistema y va a estar impulsada por el mismo motor a través de una banda. Y ya en este punto tenemos lo que es el ciclo básico de lo que es el refrigerante a través del sistema. Pero todavía quedan puntos importantes por resolver. Primero que nada está la eficiencia del radiador. Para que el radiador pueda bajarle lo suficiente la temperatura al refrigerante, necesita que pase una cantidad suficiente de aire a través de él. Entonces, cuando nosotros estamos manejando el auto a una velocidad media, a una velocidad alta, nuestro radiador va a tener una buena eficiencia, ya que va a estar pasando una buena cantidad de aire a través de él. El problema va a ser cuando nosotros estemos en marcha mínima o que estemos manejando a velocidades bajas o que haga mucho calor. En esas circunstancias no va a pasar suficiente aire a través de lo que es el radiador y no va a tener la eficiencia necesaria para poder bajarle la temperatura al refrigerante como nuestro sistema lo necesita. Entonces, para resolver ese problema, precisamente vamos a tener lo que es el ventilador del radiador. Al tener un ventilador forzando aire a través del radiador, de esa manera garantizamos que la eficiencia del radiador sea suficiente para que pueda bajar lo suficiente la temperatura del refrigerante. Obviamente, no necesitamos que el ventilador esté funcionando todo el tiempo, ya que solamente se va a ocupar cuando la temperatura suba lo suficiente en el sistema y que estemos bajo ciertas condiciones. Entonces, la que va a controlar a lo que es el ventilador del radiador va a ser la computadora del motor, y la computadora del motor a su vez va a estar monitoreando todo el tiempo la temperatura del refrigerante en el sistema mediante el sensor de temperatura del refrigerante.
En este caso va a ser este que está aquí, y generalmente este sensor va a estar ubicado aquí en la salida del bloque del motor para monitorear la temperatura todo el tiempo. De esa manera la computadora se está dando cuenta a qué temperatura está el sistema, y cuando la temperatura suba a niveles peligrosos, la computadora va a mandar una señal a los relevadores del ventilador, y el relevador o los relevadores se van a encargar de accionar los ventiladores para aumentar la eficiencia de lo que es el radiador. Y también va a haber otros sistemas donde la función de la computadora la va a llevar a cabo un termoswitch. El termoswitch, al igual que el sensor de temperatura del refrigerante, va a estar monitoreando también la temperatura del refrigerante, y cuando la temperatura alcance ciertos valores, el mismo termoswitch va a mandar una señal a lo que son los relevadores o el relevador del ventilador para que se empiece a trabajar el ventilador, y de esa manera el radiador aumente su eficiencia, baja la temperatura del refrigerante en el sistema, y cuando baja lo suficiente el mismo termoswitch quita la señal y el ventilador se vuelve a apagar. Esa es la variante que vamos a tener. A veces va a ser la computadora, a veces va a ser un termoswitch, y a veces va a haber sistemas donde va a ser una combinación entre computadora y termoswitch. Entonces, hasta ahorita ya hablamos de lo que es el ciclo del refrigerante, ya mencionamos lo que es el radiador, ya mencionamos lo que son los ventiladores, el sensor, termoswitches y la computadora. Prácticamente el sistema ya se va completando, pero nos faltan dos componentes muy importantes también, que son el tapón del radiador y lo que es el tanque de expansión. Y para empezar a explicar cuál es la función de estos dos componentes, podemos empezar con un dato bien importante, que es el siguiente. La temperatura de ebullición del agua es de alrededor de los 100 grados centígrados o 190-200 grados Fahrenheit. Y si tomamos en cuenta que la temperatura a la cual trabaja el refrigerante cuando el motor está a la temperatura normal de funcionamiento es también muy parecida a los 90-100 grados centígrados, 190-200 grados Fahrenheit, nos damos cuenta de que existe la posibilidad de que si las temperaturas por alguna razón suben arriba de los valores normales en el sistema, el refrigerante puede llegar a hervir. Y si en algún momento el refrigerante empieza a hervir en el sistema, eso nos va a causar bastantes problemas. Para empezar, la capacidad de absorción del calor del refrigerante va a bajar. Aparte de eso, puede haber daños considerables en lo que son las mangueras y los empaques del sistema. Así es que para resolver este problema hay dos soluciones principales. La primera es tener un líquido especial en el sistema, el cual tenga un punto de ebullición superior al del agua. Precisamente ese líquido especial va a ser el refrigerante. Aparte de eso, la segunda solución sería poner a trabajar ese refrigerante en un sistema presurizado, ya que cuando los líquidos se someten a presión, su punto de ebullición aumenta, de tal manera que si el refrigerante está trabajando en un sistema presurizado, su punto de ebullición va a aumentar aún más. En el caso del refrigerante del motor, el punto de ebullición al cual va a estar llegando así generalmente va a ser alrededor de los 130 grados centígrados, más o menos. Puede ser poco más, puede ser poco menos, pero más o menos van a ser 30 grados centígrados lo que se va a ganar de margen en el punto de ebullición. Y de hecho, cuando nosotros compramos un bote de refrigerante y revisamos lo que es la tabla de las especificaciones que trae el refrigerante, del punto de ebullición que tiene, las diferentes concentraciones, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que nos va a decir en una mezcla 50-50 la temperatura de ebullición va a ser alrededor de los 132 grados centígrados, por ejemplo. Y abajo de esa tabla generalmente vamos a ver unas letras pequeñas las cuales van a decir que los valores especificados van a ser cuando el refrigerante está sometido a una presión de más o menos 15 psi. Y de esta manera, si todo funciona bien, vamos a tener resuelto el problema de que el refrigerante pueda llegar a hervir en el sistema. Y ya que estamos hablando de temperatura y de presión en el sistema, sabemos que la temperatura en el sistema se va a incrementar, que la presión también se va incrementando en el sistema, si es un sistema sellado. Entonces, esa presión tiene que ser controlada a los valores especificados, ya que si la presión empieza a aumentar descontroladamente, va a llegar un punto en el que las mangueras van a explotar. Va a ser tanta la presión en el sistema que las mangueras van a explotar. Entonces, tiene que haber algo
que esté controlando esa presión, y de eso se va a encargar precisamente el tapón del radiador. Entonces el tapón del radiador, aparte de sellar el sistema, también va a estar controlando lo que es la presión en el sistema. El tapón va a traer una válvula mecánica, la cual va a estar calibrada para que cuando se alcance la presión especificada, en este caso podemos ver que la presión de esta tapadera es de 15 psi, que es más o menos a lo que trabajan los sistemas. Algunos trabajan poco más, otros poco menos, pero podemos tomar como referencia a los 15 psi. Entonces, cuando la presión en el sistema empieza a rebasar los 15 psi, la válvula va a abrir y va a dejar pasar el exceso de presión hacia lo que es el tanque de expansión a través de lo que es esta manguerita que está aquí. Esta manguera va a conectar el radiador con lo que es el tanque de expansión. De esa manera, la presión aquí en el sistema siempre se va a mantener a los valores especificados, siempre y cuando el tapón de radiador esté trabajando de manera adecuada. Y de la misma manera, así como el sistema llegó a la presión especificada y estuvo liberando anticongelante para mantener la presión aquí a través de lo que es la manguera hacia lo que es el tanque de expansión, de la misma manera, cuando la temperatura baja en el sistema, cuando se vuelve a enfriar todo y apagamos el auto, el mismo tapón de radiador pues está sellado. Entonces en el sistema de la misma manera se puede generar un vacío. Entonces, para que no quede, para solucionar ese problema de que vaya a quedar vacío en el sistema y las mangueras empiecen a succionar, para eso vamos a tener aquí en el mismo tapón otra válvula. Esa otra válvula se va a abrir con el mismo vacío que va generando el sistema, y al momento de abrirse va a permitir que el refrigerante vuelva a regresar al sistema para compensar ese vacío y que no tengamos ni presión ni vacío en el sistema, para que no se maltraten nuestras mangueras. Y precisamente esa es la razón por la cual en algunos autos tenemos ese efecto de que las mangueras se succionan cuando el tapón de radiador no funciona adecuadamente. Y el sistema se completaría con lo que es una manguera que va a conectar el tanque de expansión hacia el exterior del auto, la cual tiene la finalidad de que si en un momento determinado el tanque de expansión se llena, el sistema pueda liberar esa presión a través de esa manguera, ya no hacia el tanque de expansión, sino que ya está afuera si el tanque de expansión ya está lleno. Algunos sistemas van a traer esa manguera, otros no, pero también es importante saber cuando está esa manguera cuál es la finalidad que tiene. Y ya nada más finalmente, otro componente que también puede incluirse en lo que es el sistema de enfriamiento del motor puede ser el radiador de calefacción. El radiador de calefacción es un radiador pequeño que va a estar ubicado entre lo que es la pared de contrafuegos y el tablero adentro de la cabina del auto. Este radiador de igual manera va a tener dos mangueras, una de entrada y otra de salida, y va a circular también el refrigerante caliente a través de él. Y la finalidad que tiene este radiador es hacer disponible la opción de aire caliente dentro de la cabina del auto. Va a haber también un soplador o un ventilador, que es precisamente el ventilador, el soplador de cabina del auto, el cual va a forzar aire a través del radiador, y como el radiador está caliente por el mismo refrigerante que circula a través de él, vamos a tener aire caliente en lo que es la cabina del auto. Ya nosotros tenemos la facilidad de seleccionar en los controles si queremos o no queremos aire caliente en lo que es la cabina del auto. El sistema va a constar pues de lo que es el radiador, las dos mangueras y lo que es la válvula de control. Algunos autos la van a tener, otros autos no la van a tener. No siempre la tiene, pero cuando la tiene precisamente es la que va a controlar el flujo de refrigerante a través de lo que es el radiador. En este caso podemos ver las mangueras. Ahí vemos, no sé si se vean, pero ahí se ven dos mangueras metálicas, que serían las del aire acondicionado hacia el evaporador, y abajo están las dos mangueras de hule, que van a ser las dos mangueras de lo que es el radiador de calefacción. Ojalá y se vean ahí.
Y de esta manera pues completaríamos todo lo que es el sistema de refrigeración del motor. Y como ya lo mencioné, en el canal tengo videos de todos los componentes del sistema de enfriamiento por separado, tanto el radiador, termostato, el sensor, los ventiladores, el tapón, el mismo refrigerante y otros temas muy relacionados con lo que es el sistema de enfriamiento del motor. Yo sé que es uno de los sistemas que más falla en el auto, da muchos problemas, es cierto, pero muchas veces tener una idea de cómo funciona el sistema así en general, pues nos puede ayudar bastante para identificar problemas que sean difíciles de entender. Y pues nada más, de mi parte va a ser todo. Gracias por ver el video y hasta pronto.